El poblamiento de América inició alrededor del año 40.000 a.C., con grupos nómadas provenientes del norte de Asia que atravesaron el congelado mar de Bering durante la Edad de Hielo. Los indicios más antiguos de presencia humana en el actual territorio de México se remontan al año 35.000 a.C. Durante los siguientes 30.000 años, los habitantes de esta región se dedicaron a la caza de mamuts, fueron recolectores y pescadores, se refugiaban en cuevas, fabricaban armas como lanzas y martillos y continuaron desplazándose a otros lugares. Al final de este extenso periodo, cerca del año 5000 a.C., las tribus de esta región comenzaron a domesticar algunas plantas y se volvieron sedentarias. La época de Mesoamérica o América Media inició en el año 2500 a.C. aproximadamente, con la aparición de la agricultura como principal actividad de los pueblos de la región. En Mesoamérica se descubrió el maíz, que sería el alimento base de los pueblos mesoamericanos, además de otros alimentos como el chile, el cacao, el frijol, el aguacate, la calabaza y el nopal, todos ellos aún presentes en la alimentación del actual México. La primera gran cultura sobresaliente del primer periodo de Mesoamérica, llamado periodo preclásico, fue la cultura olmeca, conocida como la cultura madre de Mesoamérica, por ser la primera cultura en tener una organización social estratificada para desarrollar la agricultura y la pesca. Los olmecas crearon artes como las cabezas colosales olmecas y figuras de jade, tuvieron una religión politeísta con el jaguar como principal deidad y practicaron varias tradiciones y costumbres que serían continuadas por las culturas posteriores. La cultura zapoteca también se desarrolló desde el primer periodo de Mesoamérica o periodo preclásico en el actual estado mexicano de Oaxaca, y se caracterizó por el arte y el culto dedicado a la muerte y por su poderosa capital Monte Albán, ubicada en lo alto de una montaña. El culto a los muertos, iniciado por los zapotecas, se continuó con las siguientes culturas mesoamericanas y, al mezclarse con la tradición católica traída por los españoles siglos después, dio origen a la actual celebración mexicana del Día de Muertos. La cultura teotihuacana fue la cultura mesoamericana más sobresaliente del segundo periodo llamado periodo clásico, por alcanzar un mayor desarrollo urbano, económico y cultural que sería heredado a las culturas posteriores. Esta cultura se estableció en la actual región central de México y su principal ciudad, Teotihuacán, tuvo un gran poder político y económico. Los teotihuacanos rindieron culto al dios Quetzalcóatl y edificaron en su capital enormes pirámides con orientación astronómica, como las pirámides del Sol y de la Luna, y otras construcciones que serían imitadas por las culturas del tercer periodo de Mesoamérica. Al inicio del tercer y último periodo de Mesoamérica, llamado periodo posclásico, los pueblos y culturas tuvieron un cambio hacia una religión más guerrera, haciendo que las sociedades se volvieran más militarizadas. La cultura tolteca tuvo un paso fugaz por Mesoamérica, pero, con una existencia de 200 años, logró formarse como un imperio por la tradición guerrera de esa época. Ubicada en la región central de México, región que antes era habitada por los teotihuacanos, la cultura tolteca logró tener dominio e influencia en varias partes de Mesoamérica y su capital, Tula, tuvo gran hegemonía política y militar en Mesoamérica entre los siglos X y XII. Con los toltecas, el culto al dios Quetzalcóatl se hizo más fuerte e importante y construyeron las enigmáticas estatuas toltecas conocidas como Atlantes de Tula. La cultura maya fue otro pueblo que alcanzó un alto desarrollo cultural, científico y tecnológico en Mesoamérica. Los mayas surgieron desde el periodo preclásico, pero tuvieron un mayor desarrollo en el periodo clásico, en la actual región sureste de México y en los actuales países de Guatemala, El Salvador y Honduras, y en el periodo posclásico en los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Los mayas desarrollaron conocimientos en diferentes ciencias como las matemáticas, astronomía y medicina, y destacaron por la construcción de maravillosas pirámides con orientación astronómica. Las ciudades mayas más importantes en el periodo clásico fueron Tikal en Guatemala y Calakmul y Palenque en México. En el periodo posclásico, la ciudad maya más importante fue Chichén Itzá, en Yucatán, México, en donde los mayas también rindieron culto al dios Quetzalcóatl, pero ellos lo llamaron Kukulcán, que significa serpiente emplumada, y le dedicaron la construcción del maravilloso templo de Kukulcán. En la última etapa del periodo posclásico de Mesoamérica, apareció el pueblo mexica, también conocido como pueblo azteca,
proveniente, según las creencias, de algún lugar al oeste de México llamado Aztlán. Los mexicas se establecieron en la región que actualmente corresponde a la Ciudad de México porque, según la leyenda, los mexicas, después de salir de Aztlán, por orden de su dios Huitzilopochtli, debían fundar su ciudad en donde encontraran la señal de un águila devorando a una serpiente sobre un nopal o cactus. A partir de este momento nació la mexicanidad o identidad mexicana. La capital de los mexicas, la Ciudad de México Tenochtitlán, fue construida al oeste del lago de Texcoco y con el tiempo llegó a tener un avanzado orden social, político y económico, convirtiéndose en una de las ciudades más poderosas del mundo en esa época, además de ser adornada con impresionantes materiales preciosos. Una de las creaciones más simbólicas de los mexicas fue la Piedra del Sol, conocida también como calendario azteca. El líder de los mexicas era conocido como Hueytlatoani, que significa gran orador en lengua náhuatl, y su gobierno era una teocracia, es decir, el Tlatoani, además de ser el líder político, también era un sacerdote. La cultura mexica se constituyó como un imperio que, a través de las guerras de conquista, logró dominar gran parte de Mesoamérica entre los siglos XIV y XVI para obligar a los pueblos conquistados a pagar tributo al imperio mexica. A finales del siglo XV e inicios del siglo XVI comenzaron a llegar a territorio americano expediciones españolas en busca de nuevos territorios y nuevas riquezas, resultando el encuentro de dos mundos, el americano y el europeo. En 1519, la expedición del capitán español Hernán Cortés exploró las costas del este de Mesoamérica, estableciéndose en la costa del actual estado de Veracruz, México, y comenzando con el plan para conquistar este territorio. Impresionados por las riquezas de Mesoamérica, Hernán Cortés y los españoles hicieron contacto con algunos pueblos mesoamericanos que estaban bajo el dominio del Imperio Mexica y los reclutaron para marchar hacia la capital mexica y hacer caer al imperio, lo que les permitiría a los españoles lograr la conquista de este nuevo territorio. Al llegar los españoles a Tenochtitlán, debido a la diferencia en el aspecto físico entre españoles y habitantes de Mesoamérica, el tlatoani de los mexicas, Moctezuma, creyó que el capitán Hernán Cortés era la encarnación del antiguo dios Quetzalcóatl que, según la profecía, regresaba a la tierra. Después de meses de convivir con los mexicas y de quedar impresionados con las riquezas de México Tenochtitlán, en 1520 Cortés y los españoles fracasaron en su intento de derrotar a los mexicas, pero un año después regresaron con un ejército más grande y unieron a más pueblos mesoamericanos para hacer caer al imperio mexica. La epidemia de viruela, que había llegado con los españoles un año antes, acabó con gran parte de la población mexica y en 1521 los españoles lograron la caída del imperio mexica y de su capital, México Tenochtitlán, para comenzar con la conquista militar y espiritual de este nuevo territorio al que los españoles comenzaron a llamar la Nueva España. En 1535, los españoles instauraron el virreinato de la Nueva España como forma de gobierno de esta colonia española que tendría vigencia durante los siguientes 3 siglos. En esta etapa colonial de México, los españoles sometieron a los indígenas a trabajos forzados para enriquecer a España, las órdenes religiosas se encargaron de la evangelización de los habitantes de la Nueva España, se impuso el idioma español y las tradiciones y costumbres españolas, y de la convivencia entre españoles e indígenas surgió el mestizaje y las diferentes castas. La estructura social de la Nueva España la componían, por orden de jerarquía, los peninsulares, que eran habitantes nacidos en España, los criollos, que eran hijos de padres españoles, pero nacidos en territorio americano, los mestizos, que eran descendientes de padre español y madre indígena, los indígenas, que eran descendientes directos de padres indígenas, y los esclavos, que eran una minoría de afrodescendientes, tratados como mercancía y mano de obra explotada. La explotación minera en la Nueva España representó un enorme saqueo por parte de los españoles. Las ciudades importantes de la Nueva España adquirieron un estilo artístico europeo y la educación se basó en la enseñanza artística, religiosa y de algunas ciencias. En las artes destacaron los escritores del siglo XVII, Sor Juana Inés de la Cruz, Juan Ruiz de Alarcón y Carlos de Sigüenza y Góngora. Con la llegada de la Casa de Borbón al reino español, comenzaron a darse cambios importantes en la Nueva España.
En la segunda mitad del siglo XVIII, el rey Carlos III introdujo las reformas borbónicas en España y en las colonias españolas con el objetivo de retomar el control económico, político y militar que se había debilitado en las últimas décadas. Con el fin de recabar eficientemente más ingresos, las reformas borbónicas otorgaron mayor poder político a los peninsulares de la Nueva España y redujeron la presencia de los criollos en los puestos políticos. La desigualdad política entre criollos y peninsulares de la Nueva España desencadenaría pronto el inicio del movimiento para independizar a la Nueva España de España. Otros factores que provocaron el inicio de la independencia de la Nueva España fueron la enorme desigualdad social y los impuestos excesivos a toda la población novohispana. A finales del siglo XVIII, las 13 colonias británicas de Norteamérica lograron independizarse del Reino de Gran Bretaña y la Revolución Francesa logró suprimir la monarquía en Francia. Estos ejemplos de liberalismo, junto con las ideas de la Ilustración del siglo XVIII, inspiraron a los criollos de la Nueva España un sentimiento nacionalista y liberalista para luchar por la independencia. En 1808, el Imperio francés de Napoleón Bonaparte invadió España y el rey español Fernando VII abdicó a favor de Napoleón, perdiéndose la soberanía española. Este suceso fue la causa directa para que, en la Nueva España, los criollos comenzaran a conspirar en contra de las autoridades virreinales de la Nueva España para independizarse. El 16 de septiembre de 1810, el sacerdote Miguel Hidalgo convocó al pueblo de Dolores, Guanajuato, para iniciar el movimiento de independencia de la Nueva España con el apoyo del capitán Ignacio Allende. El sacerdote Miguel Hidalgo enarboló un estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe como símbolo de la unión de los mexicanos católicos. Por ser el principal iniciador de la independencia, Miguel Hidalgo fue conocido en México como el padre de la patria. En sus inicios, el ejército insurgente independentista careció de disciplina militar y sus líderes fueron derrotados en 1811 por el gobierno realista de la Nueva España. El sacerdote José María Morelos continuó la lucha por la independencia como jefe del ejército insurgente y logró formalizar los objetivos de la lucha independentista, creando el Acta de Independencia, un Congreso Constituyente y una Constitución republicana. El ejército insurgente del sacerdote Morelos logró victorias importantes, pero fue derrotado en 1815 por el ejército realista de la Nueva España. En los siguientes años, personajes como Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria continuarían la lucha por la independencia. En 1820 triunfó la Revolución Liberal en España y se obligó al rey Fernando VII a jurar la Constitución Liberal Española de Cádiz para eliminar el absolutismo y la autoridad de la Iglesia. Los nobles y el alto clero de la Nueva España vieron amenazados sus intereses y privilegios y decidieron unirse al ejército insurgente de Vicente Guerrero para juntos independizar a la Nueva España de la España liberal. Para ello, en 1821, la clase alta novohispana solicitó al líder del ejército realista, Agustín de Iturbide, pactar con Vicente Guerrero para proclamar el Plan de Iguala, que otorgaría la independencia a la Nueva España y uniría todos los ejércitos independentistas del país en un gran ejército llamado Ejército Trigarante. Agustín de Iturbide firmó con el último representante español en la Nueva España, Juan O'Donoghue, los Tratados de Córdoba, que reconocen la independencia de la Nueva España del Reino Español. El 27 de septiembre de 1821 finalizó oficialmente el movimiento de independencia de la Nueva España con la entrada del ejército trigarante de Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero a la Ciudad de México. Al conseguir su independencia en 1821, México dejó de ser una colonia española y se convirtió en una monarquía constitucional conocida como Primer Imperio Mexicano, con Agustín de Iturbide en el trono, que gobernó con el nombre de Agustín I y que contó con el apoyo de la clase alta del país. Los primeros años de vida independiente fueron difíciles para México. El proceso de independencia había agotado económicamente al país, las deudas con otros países habían crecido y comenzaban a formarse grupos políticos con ideologías diferentes, los federalistas y los centralistas,
además de los monarquistas que apoyaban al imperio de Agustín I. En 1823, los federalistas, bajo el mando del militar Antonio López de Santa Anna, desconocieron y derrocaron al imperio de Iturbide con el Plan de Casa Mata, con lo que se dio paso a la creación de una nueva forma de gobierno, la República Federal, establecida con la Constitución Federal de 1824 y designando como primer presidente de la República Mexicana a Guadalupe Victoria en 1824. En 1829, España quiso reconquistar México, pero fracasó en su intento gracias a la defensa del ejército mexicano comandado por Antonio López de Santa Anna. En 1835, el presidente de México y antiguo federalista, Antonio López de Santa Anna, cambió la forma de gobierno de República Federal a República Centralista de corte conservadora, establecida con una constitución centralista, conocida como las 7 leyes, con la que los estados pertenecientes a México perdieron su soberanía, y Texas, que había sido parte de México, decidió iniciar la Guerra de Independencia para separarse de México en 1836. En ese mismo año, España reconoció oficialmente la independencia de México y 2 años después, en 1838, Francia buscaba obtener beneficios económicos y comerciales en México. El Reino de Francia puso de pretexto los destrozos a una pastelería francesa en México e invadió México en lo que se conoció como la Primera Intervención Francesa en México, que tuvo fin con el reconocimiento de las deudas de México con Francia. En 1845 se dio la anexión de Texas a los Estados Unidos de América, país que estaba en proceso de expansionismo y buscaba integrar más territorios. Como consecuencia, en 1846, los Estados Unidos de América invadieron México en lo que se conoció como la Intervención Estadounidense en México, o Guerra entre México y Estados Unidos, con la cual Estados Unidos pretendía apoderarse de gran parte del territorio mexicano. En medio de este conflicto, la inestabilidad política interna entre el federalismo y el centralismo ocasionó que México regresara a la forma de gobierno de República Federal. En 1847, los Estados Unidos lograron tomar la capital de México y para finalizar la intervención estadounidense, México se vio obligado a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, con el que México cedió a Estados Unidos más de la mitad de su territorio. Desde 1833, Antonio López de Santa Anna había ocupado la presidencia de México en varias ocasiones y en 1853, en su último mandato, Santa Anna vendió a Estados Unidos un territorio más, conocido como la Mesilla, mediante el Tratado de Gadsden Purchase. Este último mandato de Santa Anna se había convertido en una dictadura que buscaba suprimir la Constitución de 1824 y Santa Anna se hizo llamar Su Alteza Serenísima. En 1854, el general Juan Álvarez y los liberales de México proclamaron el Plan de Ayutla, con el que desconocieron la dictadura de Santa Anna y llamaban al pueblo a levantarse en armas para derrocar a Santa Anna. En 1855, la Revolución de Ayutla logró quitar del poder a Santa Anna para dar paso a gobiernos liberales en México y a un nuevo orden legislativo con la Constitución Liberal de 1857, que, junto con las leyes de reforma, buscarían transformar al país, suprimiendo los privilegios de la Iglesia, creando nuevas formas para generar riqueza a la nación y otorgando mayores libertades a los mexicanos. Las élites conservadoras del país buscarían oponerse a esta ideología liberal en el gobierno, y así fue como, en 1857, el general Félix María Zuloaga y los conservadores del país desconocieron la Constitución de 1857 y al gobierno liberal de México con el Plan de Tacubaya, dando inicio a la Guerra de Reforma o Guerra de los 3 años, que fue la guerra civil que enfrentó a liberales y conservadores del país y en donde se dieron 2 gobiernos paralelos: el gobierno liberal dirigido por el presidente Benito Juárez y el gobierno conservador con Félix María Zuloaga en la presidencia. Durante la Guerra de Reforma, las constantes victorias de los conservadores obligaron al presidente Benito Juárez a trasladar su gobierno varias veces para reunir apoyo económico y militar, incluso teniendo que salir del país para reorganizar su gobierno liberal.
en 1859, los conservadores de México hicieron alianza con España para solicitar apoyo económico y militar por medio del Tratado Mon-Almonte a cambio de reconocer la deuda de México con España. Con esta alianza, los conservadores mexicanos también llamaron la atención de otros reinos europeos para intervenir en México. Por su parte, el gobierno liberal de Benito Juárez hizo alianza con Estados Unidos con el Tratado McLean-Ocampo para permitir el libre tránsito de Estados Unidos por 3 caminos en México, a cambio de apoyo económico y militar. Ninguna de las dos alianzas se ratificó, pero ambas ponían en riesgo a la nación mexicana por comprometerse a dar grandes pagos a cambio de apoyo económico y militar. Al final, los liberales ganaron la Guerra de Reforma, pero el país había caído en una crisis económica muy seria. El presidente Benito Juárez decidió suspender el pago de la deuda externa hasta lograr una recuperación en el país. Inglaterra, España y Francia decidieron aliarse para invadir México y reclamar por la cancelación del pago de la deuda de México con estos países. El gobierno mexicano logró negociar la deuda con Inglaterra y España y hacer que retiraran sus tropas del país, pero el imperio francés continuó con sus exigencias de pago y con la invasión militar en México, que fue conocida como Segunda Intervención Francesa en México. Una de las primeras defensas heroicas de México contra Francia fue en la Batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. La victoria mexicana obligó al imperio francés de Napoleón III a reorganizar su plan de invasión y 2 años después, con el respaldo de los conservadores de México, el imperio francés logró establecer un imperio en México con Maximiliano de Habsburgo en el trono. Este nuevo gobierno fue conocido como el Segundo Imperio Mexicano o Imperio de Maximiliano, que estaba destinado a fracasar debido a la ideología liberal de Maximiliano, contraria a lo que se esperaría de un monarca. La lucha de los liberales del país bajo el mando del presidente Benito Juárez, apoyado de Estados Unidos, y el retiro del apoyo del imperio francés de Napoleón III al imperio de Maximiliano terminaron por dar fin a la Segunda Intervención Francesa y al imperio de Maximiliano para dar paso a la restauración de la República. Maximiliano de Habsburgo fue capturado junto con 2 generales conservadores y antes de ser fusilado con honores, se consideró como mexicano liberal. A partir de 1867 y hasta su muerte en 1872, el presidente Benito Juárez se encargó de restablecer la Constitución Liberal de 1857 y de modernizar a la República Mexicana. El militar liberal Porfirio Díaz llegó al poder en 1876 y gobernó a México los siguientes 30 años, reeligiéndose en la presidencia varias veces, envejeciendo en la silla presidencial y convirtiendo su mandato en una dictadura que eliminó la democracia y las libertades políticas para concentrar todo el poder. El porfiriato fue el nombre con el que se le conoció a los más de 30 años en que Porfirio Díaz estuvo en la presidencia de México. En economía, el porfiriato fue una de las mejores etapas en la historia de México, gracias a la dinámica mundial que provocaba la industrialización capitalista y la competencia imperialista mundial por invertir en nuevos mercados del mundo, pero también gracias a la correcta administración de las finanzas del país por parte del gobierno de Díaz, aunque la riqueza obtenida quedaba en manos de las élites del país sin destinarse a la nación. Durante el porfiriato se dio apertura y preferencia a la inversión extranjera en México, lo que permitiría la acumulación de riqueza en pocas manos y un masivo saqueo de los recursos del país. En lo social, el porfiriato representó una de las peores etapas en la historia de México por la injusticia y desigualdad social, la explotación laboral y la falta de libertades individuales. En lo político, el gobierno de Porfirio Díaz logró la pacificación del país después de la inestabilidad y conflictos del siglo XIX, pero su dictadura eliminó la democracia, la libertad de prensa, los partidos políticos y se encargó de censurar y reprimir a los opositores a su gobierno. En la primera década del siglo XX, las huelgas obreras de Cananea y de Río Blanco demandaban derechos laborales al gobierno de Porfirio Díaz. Los hermanos Flores Magón fueron los principales opositores a la dictadura de Porfirio Díaz y demostraban su rechazo al porfiriato con su periódico Regeneración.
En 1908, el presidente Porfirio Díaz comentó en una entrevista para una revista británica que México estaba listo para abrirse a la democracia y que él se retiraría al concluir su gobierno en 1910, sin intención de gobernar nuevamente. Estas declaraciones provocaron el surgimiento y la organización de los partidos políticos que buscaban participar en las elecciones presidenciales de 1910 para acabar con el porfiriato. Al final, en las elecciones de 1910, el presidente Porfirio Díaz no se retiró y se reeligió en la presidencia. En noviembre de 1910, Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis para desconocer la reelección de Porfirio Díaz, demandar elecciones justas y convocar al pueblo mexicano a la Revolución Mexicana contra la dictadura de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910. A lo largo del país, líderes revolucionarios como Emiliano Zapata, Pancho Villa y Pascual Orozco unieron sus fuerzas armadas a la Revolución Mexicana, logrando derrocar a Porfirio Díaz en 1911, el cual escapó del país. En ese mismo año, Francisco I. Madero ganó las elecciones presidenciales y en 1913 fue traicionado y eliminado por Victoriano Huerta, quien fuese el líder militar del gobierno de Madero. Mediante un golpe de estado contra Madero, llamado la Decena Trágica, Huerta logró ascender al poder para usurpar la presidencia y establecer una dictadura. En ese mismo año, el político y militar Venustiano Carranza desconoció la dictadura de Victoriano Huerta con el Plan de Guadalupe y convocó a los demás líderes militares del país a crear un ejército constitucionalista. La revolución constitucionalista de Venustiano Carranza logró derrocar a Victoriano Huerta en 1914. En los siguientes años continuó la inestabilidad política en México y los conflictos entre caudillos revolucionarios por intentar reorganizar el gobierno mexicano. En 1917, Venustiano Carranza propuso la creación de un Congreso Constituyente para promulgar una nueva constitución que daría orden jurídico a México y nuevas garantías para los mexicanos surgidas de las demandas de la Revolución Mexicana. Con la Constitución Política de 1917, parte del propósito de la Revolución Mexicana se había cumplido, pero los conflictos entre caudillos por ocupar la presidencia del país se extendieron hasta 1920 e incluso la inestabilidad política continuó varios años más. En 1920, Álvaro Obregón buscó el reconocimiento de Estados Unidos como presidente de México a cambio de resolver la situación sobre las propiedades e inversiones estadounidenses en México. Como presidente de México, Álvaro Obregón buscó la pacificación del país después de años de guerra con la Revolución Mexicana y durante su gobierno, México aportó al mundo el movimiento artístico llamado muralismo, con artistas como Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. En 1924, Plutarco Elías Calles llegó a la presidencia de México y durante su gobierno se dio la Guerra Cristera entre milicias de la Iglesia Católica y el gobierno de Calles a causa de una ley decretada por el presidente que afectaba y limitaba en varios aspectos a la Iglesia Católica de México. En 1928, Plutarco Elías Calles terminó su periodo de gobierno como presidente de México y ejerció control sobre los siguientes 3 presidentes del país. A este periodo, en donde Plutarco Elías Calles controló la política del país sin ser presidente, se le llamó Maximato y Calles fue conocido como el jefe máximo de la revolución. La creación del Estado mexicano fue posible gracias a la llegada del general Lázaro Cárdenas a la presidencia del país en 1934, con un auténtico plan de gobierno para consolidar el presidencialismo en México. El presidente Lázaro Cárdenas logró un acercamiento con la población olvidada para atender sus demandas, muchas de ellas desatendidas desde la Revolución Mexicana, impulsó un gobierno capaz de controlar eficientemente los diferentes sectores del país, destinó correctamente el ingreso a los proyectos nacionales, recuperó y expropió la industria petrolera y reorganizó las instituciones públicas encargadas de la administración del país. En las siguientes décadas, México experimentó un crecimiento económico histórico que fue conocido como Milagro Mexicano, causado por la dinámica mundial industrial que en México activó el sector primario o de extracción de materias primas después de la Segunda Guerra Mundial.
Entre 1940 y 1970, México alcanzó un alto nivel de la producción nacional y los gobiernos de esos años lograron estabilizar las finanzas del país. También entre 1940 y 1970, la población de México se triplicó y la desigualdad social entre las clases sociales aumentó. El milagro mexicano significó prosperidad para las industrias de México, sin embargo, socialmente el país se vio muy afectado por la corrupción y el abandono a las clases trabajadoras. Las protestas de diferentes industrias exigían mayores derechos laborales y políticos, pero todas las manifestaciones fueron reprimidas por el gobierno mexicano. En 1968, el movimiento estudiantil de universitarios demandaba democracia y otras libertades para las instituciones educativas y a este movimiento se unieron varios sectores del país y población en general. El gobierno de México reprimió y ordenó la matanza del movimiento estudiantil de 1968 y durante los siguientes años continuaron las represiones a las manifestaciones contra el gobierno. Desde 1970, los gobiernos de México no han logrado crear un escenario económico favorable para el país y, por el contrario, se han dado varias crisis económicas y cada sector del país se ha corrompido por malas prácticas y antivalores. En 1985, uno de los terremotos más intensos registrados en México sacudió y devastó la Ciudad de México y la población acudió al rescate de este desastre. La aplicación de políticas neoliberales a partir de finales de los 80s atrasó aún más económicamente a México. Se privatizaron muchas empresas que pertenecían al gobierno, se abrieron nuevamente las puertas a empresas extranjeras para permitir más saqueos en el país y se incrementó enormemente la desigualdad social. En el siglo XXI, México enfrenta problemas como la corrupción, la inseguridad pública, la violencia y el crimen organizado, el atrasado sistema de servicios públicos, la injusticia laboral, el desempleo, la discriminación, división y desigualdad social, la pobreza, el abandono a comunidades rurales, la destrucción desmedida y no planificada del verdadero México, el conservadurismo, el individualismo, el clasismo y la pérdida de valores sociales. Pero también en México persiste el esfuerzo, la unión y la buena voluntad de hombres y mujeres, así como el valor de la familia, la esperanza y el espíritu de lucha por conseguir un país libre y fraterno. Conocer la historia de México nos ayuda a comprender el presente.